Probablemente eh, hayas escuchado hablar sobre la historia de Buda, de cómo Buda en algún momento decidió árbol del Bodhi y que allí estaría y no se levantaría hasta que no llegara a ocurrir que él se iluminara. Estoy asumiendo aquí una imagen que más o menos es figurativa de Buda sentado, yo supongo que en flor de loto. Sí, está esa imagen clásica de Buda así puesto, sentado frente al árbol del Bodhi y allí meditando en contemplación para poder llegar hasta, pues hasta la iluminación con los ojos cerrados y allí puesto. Pero analicemos con más detalle la historia, porque ¿qué es iluminarse? ¿Qué significa la iluminación? ¿Cómo puede alguien llegar a la iluminación si no sabe lo que es la iluminación? Pensemos simbólicamente en esa imagen. Yo me imagino que hay raíces que componen, de las que son del árbol y que se conectan, por supuesto, con el árbol. El árbol tiene, obviamente, también un tronco, ¿no? Y cuando subimos un poco más, hay también ramas que vienen del tronco. Estas ramas están allí puestas, dispuestas a lo largo de toda la copa del árbol y que se van, conforman, por así decirlo, toda la estructura de lo que es la parte alta del árbol, ¿no? Todas estas ramas. Y ahí se va armando nuestro árbol y la noción de lo que es este árbol. Pero podríamos todavía entrar un poquito más de detalle, con un poquito más de detalle, para entender qué quiere decir todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir uh, estos elementos que están aquí puestos? Claro, las raíces hay que asumir y entender que están enraizadas, están puestas, el árbol está enraizado, pero el árbol está puesto sobre la tierra. Y entonces, si abrimos un poquito más el detalle, detrás de las ramas, bueno, no detrás de las ramas, como una secuencia de la rama, está la hoja, ¿no? La hoja que es ahí donde termina prácticamente el árbol, viene eh, eh, del tronco, del tronco a la rama, de la rama a la hoja. Y así visto podemos ver en su totalidad lo que es un árbol, de una manera muy esquemática y muy simbólica. Y allí sentado nuestro Buda, que estaría ah, mm, pues puesto, pensando, observándose, revisando, teniendo pensamientos, ideas sobre todo lo que está significando ese mundo en el que él está, ¿no? Pero si lo revisamos con más detalle todavía, ah, con más comprensión sobre todo esto, yo diría que la Tierra viene a ser una representación simbólica, ¿no? Porque ahí está todo eso que es proveedor y que se puede, de lo que se puede obtener percepciones, ¿no? Todo lo que se puede percibir puede estar en la tierra. Esta, esta tierra es proveedora de todo lo que se puede percibir y lo que se puede percibir, digamos que llega hasta las raíces y a partir de las raíces puedo obtener, las raíces extraen contenidos nutricionales que van a servir para el árbol y que en un símil pueden significar más o menos datos para la mente. Estos datos llegan y suben hasta el tronco y entonces en el tronco se van convirtiendo, vamos a decirlo así, en información. Es decir, podemos trasladar toda esta imagen y entenderla simbólicamente.
El árbol es un símbolo del conocimiento y del saber, y siendo así la información llega hasta las ramas, donde toda la información se va convirtiendo en conocimiento, se va convirtiendo y se va traduciendo en un conocimiento. Si el conocimiento está en las ramas, entonces las hojas ya significan un proceso de pensamiento que llega en las hojas y se va convirtiendo ya entonces en saber. Las hojas, toda la copa del árbol, toda la parte alta del árbol ya significa todo el saber que se tiene. Y en esa visión, el árbol completo con todas sus partes se convierte en el entendimiento. El entender es ver toda esta imagen completa del árbol. Luego entonces, en su mente, Buda llega a lo que podríamos llamar ya la comprensión de todo lo que es esta interacción entre los diferentes elementos. Comprender es eh, todo este proceso mental que viene desde la percepción, obtiene datos, primero se percibe, después se obtienen datos, estos datos se van observando y de ellos se va extrayendo información, la información se va procesando, catalogando y se encuentra lo que hay que conocer y con eso se va armando el saber. Una vez que sabes, puedes ya entender y solamente después de entender puedes llegar a la comprensión. Esta secuencia y todos estos pasos así establecidos para poder llegar hasta la comprensión, que no es una tarea sencilla, no es una tarea simple, son en realidad complejos, porque requieren de una serie de procesos mentales así eslabonados para mm, llegar propiamente a lo que puede ser uh, una visión interna completa. Y entonces este camino se va dividiendo en tres partes, porque el camino el camino inicial solamente llega hasta el saber. Vamos a llamar a este parte del camino el camino rojo. Pero luego hay un brinco porque una vez que se llega al saber no se puede llegar al entender. Hay un proceso ahí extra que se necesita incluir, un proceso espiritual adicional y a este lo vamos a llamar el camino amarillo. Y después hay otro brinco que también se tiene que establecer para poder llegar a la comprensión y a este lo vamos a llamar el camino verde. Necesitamos observar que cada uno de ellos, ¿cómo se está estableciendo? Bueno, el camino rojo va de la percepción hasta totalmente, naciendo de la percepción, y llega totalmente hasta el saber, desde pasando por los datos, la información, etcétera, hasta poder llegar al saber. Pero el saber no puede brincar al entendimiento total automáticamente. Hay un proceso extra que tiene que hacerse, que se tiene que ejecutar interiormente para poder lograr el entendimiento y que está dado precisamente por la actividad del observador interno. Observar es poder entender cómo está, bueno, poder justamente entender cómo se está operando todo este saber y cómo se articula interiormente. Una vez que el saber es suficientemente observado y eh, concienciado, entonces se estaría presentando precisamente este punto del conocerse. Conócete. Significa cómo puedes incluso ya viendo cómo está operando el saber en ti, el saber del que ya eres poseedor, se puede pasar de él hasta el entender. El entendimiento llega solamente cuando el saber es perfectamente asimilado y perfectamente entendido, perfectamente um, articulado, se entiende totalmente. Hasta ahí llega el entendimiento. Puedes saber algo sin entender nada.
el entender es más allá del saber. Pero hay una condición semejante entre el entender y el comprender. Hay un espacio que debe ser llenado. Y este paso que puede hacer que puedas moverte del entendimiento a la comprensión, hay que observar perfectamente cómo está funcionando. El saber puede llevar al entendimiento, eh, pero este camino del saber al entendimiento ya establecimos que es el trabajo del observador para poder ejecutar eh, eh, esta asimilación de lo que se sabe para integrarlo totalmente en el sí mismo. Esta integración de trabajo es un trabajo del observador interno, del observador que pone la vista hacia el sí mismo y puede entonces convertir el saber en un entender, en una actividad cognitiva automática y directa. Una vez que se logra este trabajo armónico entre lo que se sabe y lo que se entiende, una vez que el saber se ha, se ha desbordado, se ha puesto totalmente como un entendimiento y no se ha estancado como un saber solamente, es posible llegar a la comprensión. Y esta llegada a la comprensión se hace finalmente gracias y completamente a la conciencia. Esta conciencia, mientras que del saber al entender lo podemos simbolizar con un ojo que está observando, el proceso del entendimiento hacia la comprensión, que es un trabajo de la conciencia, lo podemos simbolizar con un círculo y un punto. Este triángulo tiene una relevancia muy importante porque muestra que una vez que se comprende, este triángulo se comprime como si fuera un solo punto, y se comprime y se comporta como si fuera una, una sola cosa. Y a eso es a lo que llamaríamos la concienciación. La concienciación es efectivamente cuando todo el proceso que viene desde los datos hasta la comprensión es perfectamente, se sabe perfectamente, se entiende perfectamente y se comprende perfectamente cómo se armó todo todo este sistema de comprensión. Este punto que se convierte, que termina por referirse como el hacia el sí mismo, es el punto crucial de la iluminación, porque en él, una vez que se convierte precisamente en este punto, hay un movimiento de irradiación de lo que es el ser, el sí mismo, para convertirse ahora en un círculo, del punto al círculo. La extensión, primero se comprime el triángulo en un punto y luego este punto se extiende en un círculo, que es un círculo figurativo, es una alegoría de la que estaríamos hablando. Esta alegoría, básicamente lo que está planteando es que la irradiación, la iluminación, es esta parte donde el ser, el sí mismo, ya llegado a la plenitud de la concienciación interna completa del sí mismo, entonces se extiende hacia todo lo que se es, hacia la vida que se tiene, hacia el sí mismo entendido y asimilado completamente, donde no hay ninguna cosa que el individuo desconozca de sí, porque tiene una conciencia total y plena del sí mismo. Podríamos llamar a este momento la iluminación precisamente porque se está irradiando
desde la, desde la profundidad más íntima del sí mismo, del ser en su pureza, hacia todo lo que el individuo es y representa, incluso en el mundo externo, en este mundo de la apariencia, porque lo que verdaderamente en, en esta imagen metafórica está siendo el punto de trabajo, es todo el trabajo interno, todo el proceso de conocimiento de sí mismo. Pero si integramos todos estos elementos, los juntamos eh, y los articulamos para que sean para que sean vistos como una unidad, porque finalmente esta unidad está ahí puesta. Es ilusorio que se tenga que armar la unidad. La unidad preexiste. Es la percepción la que concibe todo fragmentado y separado. Por eso es que de las tareas principales del observador es ser capaz de poder ver, uh, por ejemplo, en las diferentes fases de las que estamos hablando aquí, la unidad, la integración. Eh, el trabajo de integración es un trabajo en realidad de regreso. Por eso es que este ojo es un ojo interno, es un ojo que mira hacia adentro de sí mismo, es un ojo que está viendo procesos mentales, donde se distingue cuál es cuáles son los pensamientos, qué cosas se está pensando. Es un ojo interno que adquiere concienciación finalmente no nada más de lo que se piensa, sino también cuáles son las emociones, cómo es que los pensamientos y las emociones están articulados y qué, qué es preeminente sobre qué otra cosa, dónde está el gobierno interno y mental. Y a partir de ello, cómo se van generando y desplegando las acciones. Todo gracias definitivamente a la presencia de la observación interna que es capaz de distinguir cómo se está armando. Este ser interno que se es y que es el que termina por, en, una, en un acto profundo de contemplación interna, el individuo reconoce ser el que es. Yo soy el que soy. Yo soy y me distingo siendo quien soy, con toda mi formación psicológica desde el principio de mi existencia, en este caso material, porque yo veo cómo crecí recibiendo información, recordemos las raíces del árbol, recibiendo información que me fueron formando psicológicamente y cómo entonces yo me entiendo a mí mismo y me veo a mí mismo como parte de todo este tejido de existencia, donde entonces tengo una vista interna y una vida interna y un ser esencial, donde existe y está presente una autoconciencia. ¿Una autoconciencia de qué? Pues una autoconciencia de esta plenitud de todos estos elementos que me están armando y me están integrando del principio al final. Pero no nada más eso, también es esta autoconciencia de este no yo. ¿Quién es este no yo? Es el otro, es la otra persona, es la circunstancia, pero no nada más ella, sino no nada más es este tú, este yo donde yo mismo soy el no yo, también esa parte. Es la comunión, por lo tanto, y la integración total hacia la vida con ese otro que termina por ser una forma de ser yo mismo. Y entonces esta integración se, es un reflejo que está proyectado finalmente hacia la existencia. Entonces, soy el que soy con los brazos, la observación y la mente totalmente abierta, en donde el no yo es el que es, tal como ha sido y como termina siendo también el otro, el hermano, el prójimo, cualquier persona donde tiene su psicoformación operando, porque yo reconozco en mí
cómo es que estoy operando, entonces es una proyección, cómo está trabajando el otro. Pero también lo existente, esto que está ahí y que probablemente está presente antes que yo, y entonces es lo que es. Esta integración del ser en sus tres formas fluye, avanza como un remolino que entra en un laberinto de existencias de seres en donde entra y sale fluyendo dinámicamente, imparablemente, donde todo lo que se percibe, todo lo que está llegando a mis sentidos está fluyendo y me hace integrarme completamente y estar integrado y estar asimilado a todo lo que es la existencia del principio hasta el fin, imparable, pero no nada más imparable, además constante, y no nada más constante, además sin brechas entre una cosa y otra, siempre y completa y totalmente enlazada, unida, estrecha. No es necesario distinguir dónde empieza algo y dónde termina algo, porque la intención de distinción es ya una intención de separación, cuando la percepción puede hacerse totalmente integrada, puede hacerse desde el principio unida, eh, continua, fluyente, ¿no? Entonces, este ser es, a fin de cuentas, la visión completa de este sí mismo, así asimilado y así puesto. Se fluye con ese bicho esa historia que dice, maestro, ¿qué esperas de la existencia? Lo que sea. Y cuando llegue la adversidad, ¿qué harás ante la adversidad? Fluir. Fluir porque, porque la vida concebida así como un fluir imparable permite finalmente avanzar sobre las diferentes formas de existencia en todo y de cualquier manera en la que se puede existir. ¿Quién dice que se tiene que existir de cierta manera o de cierta forma? Y no es fluir lo que pasa precisamente en la historia del árbol, no es precisamente que en la tierra existe todo lo que se puede percibir como este símbolo. ¿Y qué es lo que se percibe? Lo que se percibe finalmente es vida, vida en todas las formas, vida en formas escondidas, en formas incognoscibles, en formas que están ahí per se y que se perciben teniendo esta visión interna de vida, percibiendo vida, vida captando vida, en una diversidad que es imparable. Pero cuando la vida está precisamente ahí como un nutriente de la tierra misma, ¿qué no ocurre efectivamente? Que la vida es entonces como, como un gigantesco espejo donde cada elemento se proyecta imparable hacia otro, vida dentro de la vida, vida fuera de la vida, vida conectada con la vida. Y no nada más eso, vida intercambiando eh, presencia y existencia, conectada, comunicada, estrechada y desarrollando precisamente la comprensión y la asimilación iluminadora de toda la presencia de lo existente. ¿Qué es entonces lo que hay en la comprensión de este iluminado que se sienta bajo el árbol? Precisamente es esta visión de cómo él mismo es un grano que está en la comprensión total de su vida, él mismo es un grano de saber, de entender y de comprender que forma parte de la tierra fértil de la existencia. Y en esta tierra fértil de la existencia avanzas, avanzas en sus diferentes estados y la tierra está conectada arriba, está conectada lateralmente, está conectada abajo y fluye de la vida hacia la vida, sin que exista una muerte, ni un principio, ni un fin. Y entonces la visión de una cosa lineal tiene que desaparecer porque
porque el principio y el fin están conectados. Y esta conexión del principio y el fin de nueva cuenta es ilusoria. Tendríamos que cerrar la boca de la serpiente para ver esto con un ojo que muestre que, que no hay otra cosa más que la presencia eterna. Eterna en este sentido de que no se detiene. Eterna en este sentido de que no hay un obstáculo. Eterna en este sentido de que el ser está imparablemente presente en todo lo que está existiendo y que el corazón, el profundo corazón, la parte más íntima de toda cosa que se percibe, no es otra cosa que el ser. Y que yo, cuando digo yo, no soy otra cosa que ser. Y que yo, cuando me estoy concibiendo y me estoy percibiendo, no soy otra cosa, efectivamente, que ser, que conecta mente, corazón